Friedrich Nietzsche es un filósofo alemán que nació en 1844 en el seno de una familia muy religiosa. Ya desde su niñez destacaba por su seriedad y responsabilidad. Recibió formación musical en su infancia, estudió filosofía clásica y se puede decir que el contacto con la obra de Schopenhauer le despierta su interés por la filosofía, aunque no coincidió con sus ideas. También admira a Wagner. El músico actúa como una lente de aumento que hace que Nietzsche capte el problema que tanto lo obsesiona, la incapacidad de la cultura moderna para curar los males de la vida. Durante toda su vida tuvo problemas de salud. Los personajes femeninos más relevantes fueron su hermana Elizabeth, que manipuló sus obras con el fin de convertirlo en precursor de los fundamentos ideológicos del nazismo, su amiga Lou Salomé y Cosima Wagner, de la que estuvo secretamente enamorado. Finalmente, tras esta vida azarosa, Nietzsche, filósofo para todos y para nadie, muere en 1900. Este filósofo se daba cuenta de que la filosofía se aleja de los verdaderos problemas de la vida. A Nietzsche le preocupa la pobreza espiritual de los trabajadores intelectuales. En general, podríamos decir que Nietzsche inicia una nueva forma de hacer filosofía en la que los conceptos son metáforas abiertas. Los principios básicos de la filosofía de Nietzsche fueron: crítica a la cultura occidental, por intentar instaurar la racionalidad a toda costa. Hace una crítica a los tres mundos inventados por el hombre occidental y que son síntomas de su decadencia: el mundo racional, el mundo moral y el mundo religioso. Por otro lado, critica a la moral. Esta moral contribuye a alterar la personalidad porque considera que lo poderoso y lo fuerte es algo suprahumano y, en cambio, lo débil y lo vulgar es propio del hombre. Las acciones elevadas no son propias del hombre, sino de otro yo más perfecto, que se denomina Dios. Crítica a la religión cristiana. El cristianismo sería para el filósofo una moral vulgar, que se opone a todos los valores específicos de la virtud. Crítica a la filosofía tradicional. Su principal crítica está dirigida a la metafísica clásica, encabezada por Platón. Otro rasgo de la filosofía radica en la concepción de lo dionisiaco y lo apolíneo. Para Nietzsche, lo apolíneo representa la serenidad y la racionalidad, mientras lo dionisiaco es una metáfora que sirve para expresar la vida en su pluralidad, lo impulsivo, lo excesivo. A diferencia de otros autores anteriores, Nietzsche valoraba lo dionisiaco por encima de lo apolíneo. En cuanto a la moral, distingue dos tipos. La moral de los señores es la moral de la exigencia, de la afirmación de los impulsos vitales. Esta moral es la que apoya Nietzsche. Por otro lado, la moral de los esclavos, la de los débiles y miserables, es una moral del resentido que se opone a todo lo superior. Es rechazada por Nietzsche. Un punto destacado sería el superhombre, un ser con plenitud de poder y dominio sobre sí mismo, que requiere una voluntad de dominio, una voluntad de poder. A continuación nos centraremos en el análisis de la voluntad de poder de Nietzsche. Es un concepto muy importante en su filosofía. La voluntad de poder hace referencia a la ambición del hombre por lograr sus deseos para ubicarse en un lugar que se cree que le corresponde en el mundo. Es una figura metafórica que representa el impulso vital del ser humano de dominar y superar los obstáculos morales impuestos por la sociedad, la supervivencia del más fuerte. El mundo es para Nietzsche un puro devenir, en el que todas las cosas están sometidas a un movimiento incesante. En el aforismo 1060 de la voluntad de poder, se define el mundo como lo más tranquilo, frío, rígido, que pasa a lo más ardiente, salvaje y contradictorio. Este mundo es voluntad de poder y nada más. Esta voluntad de poder no puede entenderse en sentido político ni simplemente biológico. No utiliza el término para referirse a nuestra capacidad consciente de querer algo que nos falta, sino que está presente también en el universo entero y en el ser humano supone un símbolo moral. La vida es para Nietzsche voluntad de poder, y el hombre debe luchar por ser más y mejor. De ahí que cualquier represión contra esta voluntad es una muestra de animadversión hacia la vida. No se trata solo de una voluntad de vivir como en Schopenhauer, ni de un mero instinto de conservación o supervivencia como en Darwin. Según Nietzsche, en todos los seres late el impulso de crecer y expandirse. Por eso, Nietzsche se manifestó contrario a la doctrina cristiana y al mundo suprasensible de las ideas de Platón.
Para entender su crítica al cristianismo, se debe recordar que Nietzsche considera verdadero el ateísmo y falsa toda creencia en lo sobrenatural. Aceptado este principio, la tarea que se propone Nietzsche es comprender cómo es posible que durante tanto tiempo se haya creído en esta ilusión. Él intenta evitar el racionalismo y las ideas en las que hemos caído por culpa de la religión. Así, Nietzsche resume la concepción del mundo propia del cristianismo e indica que esta religión es el platonismo para el pueblo. El espíritu que anima al cristianismo es el mismo que animó a Platón. Se trata de la incapacidad vital para aceptar todas las dimensiones de la existencia y el afán de encontrar un consuelo fuera de este mundo. El cristianismo y Platón presentan semejanzas. En el primero, se presenta una escisión de la realidad. Por un lado, el mundo verdadero, eterno, inmutable, donde se realiza el bien, la verdad y la belleza. Por otro, el mundo aparente, cambiante, abocado a la muerte, imperfecto. El platonismo distingue entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. En el mundo sensible todo cambia, es un mundo físico, material. En el mundo de las ideas, el inteligible, todo es inmutable, nada cambia. La superación del cristianismo y la consiguiente muerte de Dios, ya iniciada por la Ilustración, es fundamental para la transmutación de todos los valores. Es decir, para la recuperación de los valores de la antigüedad perdidos tras la aparición de esta religión y de la filosofía. En definitiva, la voluntad de poder es una fuerza que aspira a un mayor desarrollo y perfeccionismo del hombre. La voluntad de poder pretende que el hombre pueda establecer una escala de valores en la que la moral de los señores se imponga sobre la de los esclavos, para conseguir que sobreviva el que esté mejor preparado. Por eso, Nietzsche considera que el niño, por medio de la voluntad de poder, podrá forjar su escala de valores de un modo bastante útil. En toda esta reflexión sobre voluntad de poder, no podemos olvidar que para Nietzsche el lenguaje y los conceptos originaban una visión limitante de la realidad, tarea en la que erróneamente se habían dilatado la mayoría de los filósofos.